Bueno, ahora tenemos ya el transistor con sus dos voltajes de polarización. Observen cómo el voltaje base emisor o emisor base, en este caso, está polarizando en directa la unión del transistor. No se les olvide que es un transistor PNP, o sea, esta es la región P, en medio está la región N y acá la región P otra vez, así. Entonces, esta batería polariza la unión emisor en directa, esta otra la unión colector en inversa. Ya tenemos al transistor con las condiciones para funcionar como un amplificador. Entonces vean las flechas que les dibujé ahí. Esas flechas, por su grosor, pues nos indican que es una cantidad grande de carga positiva que se va a mover en esta dirección, así. Cuando es delgadita como esta, que viene hacia la base, pues el angostito de la flecha me da a entender que es una corriente pequeña la que se desvía por ahí, y esta otra que también es delgadita, pues igual me da a entender que es una corriente pequeña, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos las dos polarizaciones. La fuente que polariza directo produce una corriente grande. Gracias al excesivo número de portadores mayoritarios que hay aquí, esta región que está altamente dopada tiene mucho portador mayoritario y quiere circular una corriente grande. Antes no podía circular una corriente grande porque esta zona, la región base, que es esta, y la voy a recalcar con las divisiones, ¿no? O sea, para que vean ahí mejor la unión. Bueno, ahí se alcanza a ver bien en la imagen cómo esta zona donde se encuentra la base, acuérdense, tiene una pobre conductividad, o sea, una alta resistencia. Entonces, de la gran cantidad de corriente que ahora tiene posibilidad de circular, porque ya no tiene solo esta vía para pasar, sino que tiene esta otra, de la gran cantidad de corriente, muy poquita corriente circula hacia la base, ¿sí? Toda esta flecha grande corresponde a portadores mayoritarios, gracias a la polarización directa de esta batería, ¿sí? Entonces, BB, ahora con referencia a esto, va a ser así, ¿no? Entonces, voy a poner inciso A, el voltaje de emisora base origina una alta corriente de mayoritarios. La presencia de esta otra batería, si ustedes se fijan en el recorrido del circuito externo, es un lazo, no es una malla, estas son mallas y este sería un lazo. La presencia de esta batería contribuye junto con esta, se suman su potencial, su voltaje y dan mayor fuerza al movimiento de la carga para que haya una cantidad grande de corriente, ¿sí? Entonces, BBC contribuye a crecer la corriente. A crecer la corriente. De portadores mayoritarios, ¿sí? Al mismo tiempo,
Acuérdense que el voltaje que está en la unión colector, este voltaje base colector, contribuye con una corriente pequeña, una corriente debida a portadores minoritarios, como lo veíamos, no, ya lo borré, perdón, y pensé que todavía estaba, ¿no? Una corriente de minoritarios que aquí está indicada, era la I con letra minúscula. Ahora le voy a cambiar el nombre porque me tengo que ajustar a lo que viene en los libros. Entonces, aquí hay una corriente de mayoritarios, aquí hay una corriente de minoritarios. La corriente de minoritarios aquí es debida a la corriente de fuga que logra pasar esta alta barrera de potencial. ¿Sí? Entonces, esta inciso B sería, participa también una pequeña corriente de minoritarios. Entre base colector, entre BC, base colector. Participa una pequeña corriente de minoritarios entre la base colector. No se alcanza a ver, ahorita espero que ahí se vea un poco mejor. Si no, ahorita le bajo a ver la camarita. Déjenme ver ahí, más o menos ahí ya está. Así, ¿no? Entonces participa también una pequeña corriente de minoritarios y la corriente de mayoritarios, más que nada debido a esta fuente. La de minoritarios es debida a la fuente que polariza la unión colector. Ahora, inciso C, debido a la alta resistencia le voy a poner lo siguiente, debido a la baja conductividad, poca corriente se desvía hacia la base. O sea, la corriente de base es del orden de microamperes. Es una pequeña corriente. Entonces, debido a la alta conductividad, baja conductividad o alta resistencia, de toda esta corriente, una muy pequeña corriente del orden de microamperes se desvía hacia la base. Así que una poca corriente viene así y otra va a entrar por ahí mismo, pero hacia el colector también, ¿sí? La mayoría de la corriente de emisor se desvía hacia el colector. La corriente de emisor es del orden de miliamperes y la corriente de colector también son del orden de miliamperes, ¿sí? Las dos son más o menos del mismo orden y son muy semejantes, o sea, casi diríamos que un 90%, 99% de la corriente se viene hacia acá y solo un 1% anda por acá, por este camino hacia la base, así, ¿sí? Aparte, por el colector va a salir
la corriente de fuga de minoritarios. Aquí en este inciso que B dice, entonces participa también una pequeña corriente de minoritarios entre base y colector. Esa corriente de minoritarios entre base y colector la voy a llamar IC0 o ICO. Lo podemos entender como IC0 o ICO. Cualquiera de las dos se entiende, ¿sí? Esa corriente es esta, la corriente de minoritarios. Y esta corriente de minoritarios es del orden de nano o micro o pico, ¿sí? Ahorita lo voy a dejar así como del orden de nanoamperes. Entonces ahí ven más o menos la corriente, ¿no? O sea, ¿cómo, a qué me refiero? La corriente que alcanza a circular, ¿sí? Entonces, regresamos acá perdón, ahí está. Así que la corriente de colector es muy cercana a la corriente de emisor, es una fracción. Entonces voy a decir lo siguiente. Inciso E. Sea alfa la fracción de corriente que sale de corriente IE que sale por el colector. O sea, alfa IE sería la corriente que sale por el colector. Aparte de esta corriente sale la corriente de fuga. Entonces ese sería el flujo de corriente que participa. En el emisor pues es la mayoría de la corriente, como lo vimos allá, ¿no? O sea, en el emisor es la corriente más grande, pero una partecita se viene hacia la base y otra parte se sigue hacia el colector, ¿sí? Entonces aquí ya estoy indicando, ¿no? La corriente de colector total será, y pongo 2 puntos ahí, y voy a escribir la expresión. Si ustedes se fijan, no es una fórmula científica, sino es una fórmula lógica, ¿no? O sea, esta corriente de colector como estoy usando fuentes directas, voy a poner letras mayúsculas. Entonces la corriente de colector es esta fracción que logra pasar más la corriente de fuga de la unión. Esta es la corriente que logra pasar por el colector, ¿sí? Aquí la puse con letra mayúscula porque estoy ejemplificando con fuentes de voltaje directo, pero normalmente en un transistor participan voltajes alternos y directos. Entonces la fórmula que se escribe con letras así, es de esta manera: letra minúscula, subíndice mayúsculo, y se pone por acá alfa IE más, y esta sí se deja como una constante,
o más o menos constante, se deja como mayúscula, la IC0, la corriente de fuga, ¿no? Entonces, IC0 es la corriente de fuga a través de la unión colector. En el caso del transistor que estamos viendo, hacemos de cuenta que lo tenemos así. Para polarizar la unión emisor directa, entendemos a esta flecha la entendemos como si la flecha en que apunta el mismo diodo que está en esas dos terminales, o sea, está así, aquí está el diodo, apunta como va la flecha. Así que si yo quiero polarizar en directo, pues tengo que aplicar este voltaje así, positivo acá al ánodo, negativo al cátodo. Acá existe otro diodo, ya ven que este es un PNP, así que aquí tiene que haber otro diodo así, de esta manera. Para polarizar lo inverso, aquí está su cátodo. Para polarizar lo inverso, necesito poner positivo al cátodo, negativo al ánodo. Y la corriente de fuga está circulando en esta dirección, así. Está circulando la corriente en esa dirección. Entonces, aquí voy a borrar los diodos. Y estaría circulando una corriente en este sentido, desde la base al colector, de la base al colector. Así que sería la corriente de la base al colector, pero es de fuga. Esa corriente de la base al colector, que es de fuga, es lo que llamamos la IC0. Así. Ahora fíjense lo que dice aquí: corriente de fuga a través de la unión colector con el emisor abierto. La definición de esta corriente me dice que es la corriente que circula entre esta unión. Es la única que veríamos si acá no hay nada conectado. O sea, si yo quito esta fuente, si desconecto aquí y dejo abierto, entonces solamente vería esta corriente. Es la corriente de fuga y va de la base al colector. El emisor abierto, o sea, emisor abierto o corriente de emisor cero. Fíjense lo que dice aquí: emisor abierto. ¿Cómo se dice abierto en inglés? Se dice open. Entonces esta O, hagan de cuenta que se refiere a eso, corriente de colector, y la O es de open, con el emisor abierto, open. Y si yo la entiendo como IC0, si yo la interpreto como un cero, así, como si fuera un cerito, pues también tiene validez, porque sería decir, es la corriente de colector con el emisor en cero.
amperes, o sea, abierto. ¿Sí? Son las dos interpretaciones, pero las dos son válidas. Puede ser IC0 o le puedo llamar ICO. Así que aquí sería ICO, así, o IC0. Y en realidad debería de llamarla IBC0, pero como si nos fijamos en el otro transistor, en el NPN, ¿cómo se vería? En el P, no, perdón, este es PNP, sí, en el NPN es así. El diodo aquí tendría este sentido. El diodo acá tendría este sentido. Si yo voy a polarizar esta unión en directa, entonces mi fuente tendría que ir así. Y sería el voltaje VE. Lo contrario a este. Acá era, aquí el voltaje era VEB. Acá es VB. Aquí, si yo lo polarizo en inversa, tendría que poner mi batería así. Positivo al cátodo, negativo al ánodo. Y se llamaría, como es el positivo al cátodo, sería primero C y el negativo después, que es la base. Entonces se llamaría BCB, lo contrario que acá. Y la corriente de fuga, bueno, espérenme, aquí entonces debo tener un, creo que tengo un error aquí, voy a corregir. El diodo aquí es así. Así que mi corriente de fuga, está bien, mi corriente de fuga circula en esa dirección, es al revés, ¿no? Aquí mi corriente de fuga tendría que circular en esta dirección, así, contrario a esta. Como la corriente, si se fijan aquí, primero pasa por el colector y luego por la base, entonces primero es el colector y luego por la base. Aquí se llamaría la corriente primero IC y luego B, ICB 0. Y esta corriente es también la corriente de fuga de la unión colector, así que esta sería IC0. ¿Sí? En los dos casos es la misma corriente, pero en uno se debería de llamar IBC0, en el otro se debe de llamar ICB0. Pero para no estar usando esta letra o esta otra, esta variable, mejor uso esta variable para las dos. Es válida para las dos, IC0, IC0. Puede ser de un transistor o del otro. Acá tengo el NPN, acá el PNP. ¿Sí? Y lo mismo, esta corriente va a circular aquí, solamente esta corriente, si yo dejo el emisor abierto. Si yo abro aquí y dejo abierto, establezco las mismas condiciones que acá, que arriba. O sea, aquí y acá tienen lo mismo, el emisor está abierto, por eso se le pone la O de open, o el emisor tiene corriente 0, por eso le puedo poner un 0, ICB0 en vez de ICBO, que es la misma cosa, ¿no? Se entiende igual, así que es la corriente de fuga llamada IC0 en los dos casos. Esta es la corriente de fuga. Y ahí termina lo que es este planteamiento. Nuestra ecuación principal aquí, la que debemos de observar, pues es cualquiera de estas dos. Voy a manejar esta así. Es más general porque habla de alterna y directa, esa corriente, ¿sí? La de arriba pues se obtuvo en directa porque estamos usando baterías en nuestro transistor, ¿no? Usamos baterías
puentes constantes, por eso las corrientes son constantes, las corrientes que me salen acá, pero en realidad siempre el transistor se le conectan alterna y directa, por eso es mejor usar esta ecuación. Esta es una primera ecuación y se derivó de la operación del transistor, ¿no? De este comportamiento que tenemos ahí, o sea, ahí ese comportamiento produjo la ecuación que acabamos de ver. Entonces voy a borrar aquí y voy a retomar la ecuación en la que me quedé. Dice bueno, creo que ya no puse comentarios, ya no me acuerdo si puse letra C o no, pero lo voy a poner así, lo voy a continuar acá con un asterisco, ¿no? O sea, ¿en qué nos quedamos, no? Vimos que la corriente colector es alfa veces la corriente emisor más la corriente de fuga. Alfa es la proporción de corriente emisor que atraviesa hacia el colector. Y es del orden del 99%. ¿Sí? O sea, ¿en cuánto exactamente? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, otro detalle. Viendo al transistor como un nodo, ¿sí? Fíjense, el transistor es así. O así. Aquí tengo al NPN, al PNP, el símbolo del transistor. Este me quedó muy feo, lo voy a corregir. Ahí tengo mis dos transistores, es colector, base, emisor. Colector, base, emisor. Este fue el que explicó el diagrama que estaba antes. La corriente entra por aquí, así. La corriente de emisor, según esta ecuación, entra así. Una proporción mayoritaria sale por acá, así, que es la corriente colector, y el resto, un poquito de esta corriente, se desvía hacia acá. Estos son los sentidos de corriente del transistor PNP. Cómo fluye la corriente entrando al emisor, sale por colector y sale por la base.
Aparte está la corriente de fuga que circula por este transistor. Esa corriente de fuga es así. La IC0 es en ese sentido, de la base de acá al colector, ¿sí? Algo similar pasa en este transistor. Si se fijan, la flecha de emisor me dice el sentido de la corriente de emisor. Con eso ya hace automáticamente los sentidos de las otras terminales. Acá pasa lo mismo, esta flecha me dice que la corriente de emisor es así. Las otras corrientes tendrían que venir así, IC y B, ¿sí? Esta es la polaridad de las corrientes en el NPN. La corriente de fuga aquí fue de base a colector, la corriente de fuga. Vamos a ver acá, lo están viendo, en el PNP es de base a colector, vean cómo va, de base a colector. Y en el NPN es de colector a base, de colector a base. Entonces nos vamos al inicio del pizarrón y acá sería así la corriente de fuga. Si se fijan, es el mismo sentido que lleva esta, ¿sí? Entonces esta corriente es alfa veces esta corriente, como está aquí, más aparte de ser la fracción de esta, alfa veces la corriente de emisor, la fracción, se le suma esta corriente, que es esta. Esta ecuación que se dedujo para este transistor también es válida para este. Tiene los mismos signos, ¿sí? Es válida para ambos transistores. Entonces, esta es válida en ambos BJT. Ahora, si nosotros vemos al transistor como un nodo, cualquiera de estos dos transistores, entonces, si nos concentramos solamente en estas corrientes, porque la corriente colector ya involucra a esta involucra a esta, aquí está, esta corriente involucra a esta, ¿sí? Entonces solo me concentro en las corrientes de base, emisor, colector, ¿sí? Si lo vemos como un nodo, entonces vemos que la corriente que entra es la suma de las que salen. Este es el nodo. Entonces, apegándonos a esto, acá diríamos que la corriente de emisor, que es la que entra, es igual a la que sale, IC más IB. Y ya tenemos otra ecuación, tenemos dos ecuaciones, ¿sí? O sea, una es esta, la otra es esta ecuación. Esta ecuación le voy a llamar la número 1, esta la número 2. ¿Sí? Ahí tengo mis dos ecuaciones, la número 1, la número 2. Con esas ecuaciones vamos a empezar a sacar más ecuaciones del transistor. Fíjense bien, sustituyendo 2 en 1, ¿sí? Esta en aquella, tendría alfa por IC más IB más IC0. Reagrupando, esta lleva 2 veces IC, esta la paso hacia acá
y me va a quedar 1 menos alfa igual a alfa IB más IC0. Despejando IC, ahora tengo una ecuación. En donde mi corriente colector depende de la corriente de base y de la corriente de fuga. Antes tenía una ecuación donde la corriente de colector dependía de la corriente de emisor y la corriente de fuga, pero ahora depende de la corriente de base, ¿sí? Entonces tengo esta ecuación que está aquí. Esta ecuación va a ser en nuestro formulario la ecuación número 3. Esta es la ecuación número 3 del formulario que empieza a formarse aquí, y esta corriente depende de la corriente de base. A este coeficiente que acompaña a IB se le designa con una nueva letra. Sea la nueva asignación alfa entre 1 menos alfa, lo voy a asignar una nueva letra. Esa letra se va a llamar beta. Esto va a ser beta. De aquí puedo hacer el despeje de alfa en términos de beta. Esto lo puedo poner así, como el recíproco es 1 menos alfa entre alfa igual a 1 sobre beta, ¿sí? Lo invertí. Voy a separar esto con un mismo común denominador. 1 entre alfa menos alfa entre alfa, que es 1, igual a 1 entre beta. Y aquí ya puedo despejar alfa en términos de beta. Este lo paso de este lado, continúo por acá, me queda 1 entre alfa igual a 1 entre beta más 1, o 1 entre alfa igual a beta más 1 entre beta. Despejo alfa, que es beta entre beta más 1. Entonces, acabo de obtener otra ecuación. Esta es la primera asignación que tenemos, ¿no? O sea, beta en función de alfa y alfa en función de beta. Esta sería la ecuación número 4, esta es la ecuación número
5. Nosotros conocemos, se supone que más o menos deberíamos conocer la proporción de corriente de emisor que sale por el colector. La proporción me la da alfa, ¿sí? O sea, alfa en la primera ecuación que está por acá, ¿sí? En esta ecuación, alfa es la cantidad de corriente de emisor que sale por acá. Y según esto es alrededor del 99%. O sea, alfa debe tener un valor de cercano a 0.99. No tiene que ser exacto 0.99. O sea, anda por ahí más o menos, ¿sí? Vamos a suponer ahorita, que alfa vale 0.99. Entonces, me voy acá. En este pedacito de aquí, ¿no? O sea, un ejemplo, si alfa valiera 0.99, que sería el 99% de la corriente de emisor, a eso se refiere el 99%, si alfa vale 0.99, entonces ¿cuánto valdría beta? El coeficiente que va a acompañar a esta ecuación, ¿sí? Entonces, beta sería 0.99 entre 1 menos 0.99, o sea, 0.99 entre 0.01. ¿Eso cuánto me daría? 99. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, que la voy a repetir, pero ya escrita en términos de beta, ¿sí? Me quedaría así: IC igual a beta a veces IB más este otro valor ¿sí? Esta ecuación me dice que la corriente que sale por colector va a ser 99 veces el valor de la corriente de base. Aquí se está viendo un efecto de amplificación, o sea, está actuando el transistor como si fuera un amplificador de corriente. De aquí a acá estamos viendo un efecto de amplificación. La corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Si alimentamos por la base una corriente pequeñita, por el colector se va a ver amplificada, se va a ver magnificada beta veces. ¿Y cuánto vale beta? Pues más o menos un número como el que vimos aquí, ¿no? O sea, un valor así, 99, o sea, cerca de 100 veces se vería amplificada la corriente. Aquí hay un efecto amplificador del transistor. Ese es el efecto de amplificación del transistor que quería demostrar con las fórmulas, ¿sí? El efecto amplificador no se aprecia acá porque en esta ecuación, en la ecuación número 1, lo que sale no está aumentado, es al contrario, está reducido, ¿no? O sea, aquí se ve como lo que sale es 0.99 veces lo que entró, está más chiquito, 0.99, pero cuando interpretamos al transistor como un elemento donde la entrada es por aquí, por la base, y lo que sale lo vemos acá en el colector, pues lo vamos a ver amplificado beta veces este número, ¿sí? Beta veces como se vería acá, ¿no? Entonces
Ese es el efecto de amplificación del transistor. Vamos a seguir usando estas ecuaciones para explicar mejor el proceso de amplificación y aplicarlo en otro video. ¿Sí? Gracias.